Bienvenidos a Toxicología Ambiental. En esta ocasión hablaremos sobre la evaluación de los riesgos y como introducción vemos que el riesgo sería la secuencia lógica de etapas, es decir, que una etapa involucra directamente a una investigación que contempla una serie de pasos. Y para ello es bueno siempre diferenciar lo que es el peligro. Sería un tipo de agente, ya sea químico, físico, biológico, presente en un alimento que puede ocasionar un efecto nocivo para la salud, y el riesgo, que sería la posibilidad de que se produzca un efecto adverso para la salud y la gravedad de ese efecto. Estas serían las etapas. Primeramente, la gestión del riesgo, la evaluación del riesgo y la comunicación del riesgo. La gestión, evaluación y comunicación. Primeramente, la gestión del riesgo sería el proceso en donde se tiene que ponderar diferentes políticas posibles de los resultados de una evaluación de riesgo. Entonces, normalmente lo llevan a cabo los encargados de hacer la regulación sanitaria dentro del gobierno. En pocas palabras, sería identificar y evaluar las alternativas para la disminución del riesgo que previamente se evalúa. Bueno, por ejemplo, cuando vamos a un lugar para comer, ya sea unas minutas o cualquier sitio en donde nosotros elijamos para comer, primeramente siempre observamos el aspecto, si está sucio, si es poco higiénico, y antes de comer miramos todo, observamos, deducimos que muchas veces es mejor no comer en ese lugar e irnos a otro sitio. O sea, consiste en realidad en una evaluación, una observación para elegir y aplicar las opciones de control apropiadas. La evaluación del riesgo sería el intercambio de la información y opiniones sobre el riesgo sobre los evaluadores del riesgo. Los encargados de la gestión del mismo serían los consumidores y los interesados. Y cuando le decimos a todos que no vayan a comer a ese lugar en donde nosotros ya nos fuimos, que por experiencia elegimos no comer allí, ya que una vez nos fuimos y estaba muy sucio y carecía de higiene. Por ejemplo, de eso se trata la evaluación de riesgo, recomendar el sitio que ya no es óptimo para consumo de alimentos. ¿Debido a qué? A la suciedad y a la carencia de higiene. Y por último, la comunicación del riesgo, que aquí sería el intercambio de información y opiniones sobre el riesgo entre los evaluadores del riesgo y los encargados del mismo. Aquí ya es cuando le decimos a todos que no vayan a comer a ese sitio. Sería la comunicación del riesgo. Y los procesos para evaluar esos riesgos. Primeramente, identificar. El primer paso sería identificar el riesgo que tiene la relación de ciertos propósitos para determinar si una sustancia es tóxica. Y comprende la recopilación y el examen de datos derivados de estudios toxicológicos y epidemiológicos. Sabemos ya que la epidemiología sería el estudio de los factores que causan y están relacionados con la manifestación y aparición de casos de enfermedades y afecciones en una población específica. Bueno, también tenemos que tener ciertas informaciones de estos estudios que debería responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿tiene algún efecto perjudicial la exposición a una sustancia? En caso de que sea afirmativo, ¿cuáles son las circunstancias asociadas con la exposición? Identificar el nombre de la sustancia, las propiedades físicas, químicas, si es que se disuelve, si es reactiva, si explota, si es inflamable, cuál sería su tamaño, etc. También la fuente de información sobre la toxicidad, la ruta de exposición, si es por vía contacto cutáneo, por inhalación, por ingestión, por inyección, y la duración de la exposición, si es aguda o crónica. Bueno, otro proceso de evaluación sería la evaluación del riesgo y la relación de dosis-efecto, que aquí se realiza una vez que se haya descubierto la evidencia del peligro. Y el propósito sería, en la medida de lo posible, la dosis la cual presentará los efectos nocivos. Dado que los efectos causados por una dosis pueden no ser los mismos que los animales que se observan en las personas. O sea, se usan factores de seguridad. Los factores de seguridad incorporarían entonces la diferencia en la respuesta de animales de laboratorio y la diferencia de toxicidad. La evaluación de la relación dosis-efecto permite entonces saber al toxicólogo la dosis que produce una respuesta, generalmente una enfermedad o una muerte en
por ejemplo, en el animal de laboratorio en donde se está experimentando. Y también se tiene que hacer una evaluación a la exposición, o sea, se evalúa una exposición a fin de identificar a la población afectada y de ser posible calcular la cantidad, la frecuencia, el periodo de tiempo, la ruta de exposición. La exposición se presenta cuando hay un contacto entre un punto del ser humano y el medio ambiente con el contaminante específico durante un periodo determinado de tiempo. Bueno, estos serían los factores que se deben considerar cuando se evalúa una exposición. La fuente sería la caracterización de producción y distribución, los usos, la eliminación, el resumen de las emisiones ambientales, la vía de exposición, los transportes y transformación, identificando la vía de exposición, el pronóstico, la distribución en el medio ambiente, las concentraciones usadas, los usos de mediciones, el cálculo de las concentraciones, las poblaciones humanas expuestas, ya sea el tamaño, la característica de poca gente, mucha gente, un pueblo completo, una ciudad completa, etcétera, la ubicación, los hábitos y además el análisis integrado de la exposición, que sería para calcular e identificar a la población expuesta y las vías de exposición. Bueno, y también hay que definir de cada componente en una evaluación de exposición, es decir, que la información general sobre una sustancia química, todas las propiedades físicas y químicas de la sustancia tóxica que afectan el modo de transporte, la acumulación del medio ambiente y los tejidos, así como en la manera que ésta se transforma cuando se libera al medio ambiente. Algunos ejemplos serían, en el caso de la presión del vapor, ¿cuánta facilidad puede que una sustancia química pasar de un estado sólido a líquido a gaseoso? Su capacidad para disolverse en el agua, su capacidad para adherirse al suelo o a los sedimentos. Y por último, el conocimiento de estos factores nos va a ayudar a determinar la dosis y la ruta de exposición.